La Naranja Mecánica. Esta película, dirigida por Stanley Kubrick y estrenada en 1971, es una adaptación de la novela de 1962 de Anthony Burgess. Rápidamente se volvió una de las cintas más controvertidas de la historia, por sus representaciones gráficas de violencia, agresión sexual y manipulación psicológica, que generaron fuertes reacciones en todo el mundo. En el Reino Unido, la Junta Británica de Clasificación de Películas no la prohibió oficialmente, pero el propio Kubrick pidió su retirada en 1973 tras recibir amenazas contra su familia, lo que resultó en una prohibición de facto que duró hasta el año 2000. Irlanda la prohibió completamente desde 1973 hasta 1999. Singapur aún la prohíbe por completo. Corea del Sur la mantuvo prohibida hasta 2001. En Canadá, provincias como Alberta y Nueva Escocia se negaron a clasificarla o exhibirla. En Estados Unidos, inicialmente recibió la calificación X, restringiendo su estreno hasta que fue editada para obtener una calificación R. Autoridades legales y grupos religiosos mostraron preocupación por su posible influencia en actos violentos reales, especialmente tras ser citada en varios casos criminales. Tampoco estuvo disponible en formato doméstico en muchos países durante décadas, e incluso donde no fue prohibida directamente, como en Francia e Italia, tuvo calificaciones estrictas para adultos o fue retirada temporalmente de circulación. En Australia, su calificación R fue modificada varias veces según cambiaban los estándares. Su impactante uso de música clásica junto a imágenes violentas intensificó su efecto y avivó el debate sobre si el arte puede inspirar delitos. Con los años, su disponibilidad ha aumentado, pero su legado sigue marcado por estas prohibiciones, convirtiéndola en un caso de estudio sobre censura cinematográfica global. A pesar de todo, sigue siendo un tema frecuente en debates académicos e históricos, no solo por su contenido, sino por las reacciones reales que generó por décadas y continentes. El Exorcista, dirigida por William Friedkin y estrenada en 1973, se convirtió en un ícono del terror y una de las más controvertidas, enfrentando prohibiciones y censura en varios países por sus intensas escenas de posesión demoníaca, temas religiosos e imágenes perturbadoras. En el Reino Unido, se estrenó en cines con calificación X, pero al salir en VHS, la Junta Británica se negó a clasificarla para video doméstico, prohibiéndola efectivamente desde 1984 hasta 1999 bajo la Ley de Grabaciones de Video. Irlanda fue más allá, prohibiéndola por completo en cines y video por más de una década. Singapur la prohibió durante 25 años, permitiendo su acceso recién en 2008 con calificación R21. Malasia y partes de Medio Oriente la rechazaron por su contenido religioso. En países como Alemania y Suecia fue fuertemente censurada, con escenas cortadas o reclasificadas. La oposición vino principalmente de grupos religiosos y padres de familia, que la consideraron blasfema y peligrosa. Hubo reportes de desmayos, vómitos e incluso ataques al corazón durante proyecciones, alimentando su reputación y un pánico moral. Algunos dijeron que alentaba el pánico satánico, otros, que era psicológicamente dañina. En Estados Unidos, la versión original tuvo calificación R, pero igual hubo protestas frente a los cines. Cuando en 2000 se lanzó la versión sin cortes, a menudo llamada la versión que nunca has visto, escenas adicionales como la secuencia del Spider-Walk renovaron el debate. A pesar de la polémica, la película recibió 10 nominaciones al Oscar y ganó 2, incluido Mejor Guión Adaptado. Hoy, muchas prohibiciones se han levantado, pero en algunas regiones sigue restringida. Su impacto cultural y las reacciones que provocó la hacen uno de los ejemplos más estudiados de censura en el cine de terror, mostrando cómo la sensibilidad religiosa y el miedo a la corrupción moral pueden enfrentarse a la expresión artística a escala global. La Masacre de Texas, dirigida por Tobe Hooper y estrenada en 1974. Esta película enfrentó una censura generalizada en el mundo por su intensa representación de violencia, terror psicológico y obscenidad percibida, a pesar de mostrar muy poca sangre. En el Reino Unido, la Junta Británica de Clasificación de Películas se negó a darle certificado para estreno teatral, citando su tono perturbador y atmósfera implacable. Efectivamente prohibida hasta 1999, cuando por fin se aprobó sin cortes con calificación 18. Irlanda la prohibió por completo más de 20 años. En Australia, varios estados le negaron la clasificación y estuvo indisponible hasta que años después se aprobaron versiones editadas. Alemania la prohibió inicialmente bajo sus leyes de protección juvenil, manteniendo restricciones hasta 2011, cuando se permitió sin cortes. Noruega, Finlandia e Islandia rechazaron su estreno teatral o en video por largos periodos. La polémica no solo fue por las imágenes, sino por la abrumadora sensación de crueldad, especialmente en el retrato de Leatherface y la dinámica de la familia caníbal.
En Estados Unidos, aunque sin prohibición oficial, varias cadenas de cines la retiraron y fue sacada de pantallas en diversas ciudades tras quejas. En Canadá, la respuesta fue dividida. Provincias como Ontario la permitieron, mientras otras como Columbia Británica le negaron la clasificación. Los críticos debatieron si era una obra de explotación o una pieza artística de terror perturbador. Grupos de vigilancia moral y padres lucharon por mantenerla fuera del alcance. Aún sin sangre gráfica, su ritmo implacable, diseño de sonido caótico y tono nihilista la hicieron una de las películas más notoriamente prohibidas de su década. Se convirtió en un punto focal del debate sobre censura, cine de terror y los límites de lo aceptable. Hoy, la mayoría de las prohibiciones se levantaron, pero su legado como una de las películas de terror más prohibidas de la historia permanece sólido. La última tentación de Cristo, dirigida por Martin Scorsese y estrenada en 1988, enfrentó prohibiciones y protestas masivas por su retrato ficticio de Jesús y su exploración de sus deseos humanos, incluyendo una polémica secuencia onírica sobre matrimonio e intimidad. Basada en la novela de Nikos Kazantzakis, fue condenada por grupos religiosos incluso antes de estrenarse en Estados Unidos. Provocó protestas masivas de organizaciones cristianas que la acusaron de blasfemia con piquetes, boicots y hasta amenazas de bomba contra cines. Fue prohibida por completo en países como Turquía, Grecia, México, Chile, Argentina, Filipinas y Singapur, muchas veces citando sensibilidad religiosa y moral pública. En Sudáfrica, primero se prohibió y luego se estrenó con una calificación restrictiva. En Francia, las protestas se volvieron violentas, con un ataque incendiario a un cine en París que hirió a 13 personas. En el Reino Unido, aunque recibió certificado 18, muchos ayuntamientos locales se negaron a proyectarla. La cadena Blockbuster Video no la distribuyó en sus tiendas a nivel nacional, pese a ser legal. El debate surgió de la sugerencia de que Jesús luchó con la tentación de manera profundamente humana, algo que muchos vieron como sacrílego. Scorsese aclaró que no era una adaptación literal de los evangelios, sino una exploración ficticia del conflicto espiritual. Aún así, la indignación fue global. La Iglesia Católica de Brasil presionó para cancelar proyecciones. En India, el gobierno central la prohibió tras protestas en varias ciudades. Japón la estrenó sin problemas, pero otros países asiáticos como Malasia nunca la aprobaron. El Vaticano la condenó oficialmente, y figuras religiosas prominentes denunciaron a Scorsese y a Universal Pictures. A pesar de la reacción, la película recibió aclamación crítica por su dirección y guión, y una nominación al Oscar como mejor director. La controversia global la hizo uno de los dramas religiosos más protestados y prohibidos del siglo XX, un símbolo del choque continuo entre libertad creativa y doctrina religiosa. The Interview, dirigida por Seth Rogen y Evan Goldberg y estrenada en 2014, se volvió una de las películas políticamente más polémicas del siglo XXI por su retrato satírico de Corea del Norte y una trama ficticia de asesinato contra su líder, Kim Jong-un. Producida por Columbia Pictures y distribuida por Sony, desencadenó un incidente internacional masivo antes de su estreno. En noviembre de 2014, un grupo llamado Guardianes de la Paz hackeó Sony Pictures, filtrando miles de correos, guiones y datos confidenciales en respuesta al contenido de la película. El gobierno de Estados Unidos luego culpó oficialmente a Corea del Norte del ciberataque, escalando tensiones diplomáticas. Tras amenazas de violencia contra cines que la exhibieran, las principales cadenas estadounidenses la retiraron de su programación y Sony canceló inicialmente su lanzamiento. Este fue uno de los pocos casos en la historia del cine moderno donde un gran estudio retiró una película por amenazas terroristas. Luego se estrenó en plataformas digitales y cines independientes el 24 de diciembre de 2014. Nunca fue oficialmente prohibida por el gobierno de Estados Unidos, pero se bloqueó su estreno teatral en múltiples países. Corea del Norte la condenó como un acto de guerra y, según informes, presentó una queja en la ONU llamándola acto de terrorismo. China la prohibió y restringió la cobertura del incidente en sus medios estatales. Rusia también la criticó y mostró preocupación por sus implicaciones. En Corea del Sur, nunca se estrenó en cines por miedo a dañar las relaciones intercoreanas, aunque sin prohibición oficial. Otros países como Vietnam y Kazajistán rechazaron su proyección. El incidente generó grandes debates sobre libertad de expresión, ciberseguridad e influencia global de Hollywood. La película en sí, una comedia política con humor crudo, se volvió un foco de debate internacional, no solo por su contenido, sino por la reacción sin precedentes de un gobierno extranjero y las preocupaciones de seguridad global que despertó en la industria del entretenimiento. Holocausto Caníbal, dirigida por Ruggero Deodato y estrenada en 1980, es una de las películas más prohibidas, censuradas y controvertidas jamás hechas, por su extrema violencia,
contenido sexual gráfico y el uso de muertes reales de animales en pantalla. La trama sigue a un grupo de cineastas estadounidenses que viajan al Amazonas y luego se revela que escenificaron atrocidades contra indígenas por impacto, solo para terminar brutalmente. Tras su estreno en Italia, las autoridades la incautaron a los 10 días y Deodato fue arrestado por obscenidad. Además, fue acusado de asesinato, ya que el estilo de metraje encontrado era tan convincente que los fiscales creyeron que los actores habían muerto de verdad. Deodato tuvo que presentar al elenco en la corte y mostrar material detrás de escenas para probar que estaban vivos. Aunque lo absolvieron del cargo de asesinato, aún enfrentó cargos por crueldad animal por las muertes reales en cámara de varios animales, como una tortuga, un mono y un cerdo. La película estuvo prohibida en Italia hasta 1984, y luego se reeditó con advertencias y cortes. En el Reino Unido, se le negó la clasificación y se incluyó en la lista de Very Nasties, siendo ilegal distribuirla desde 1983 hasta 2001, cuando se lanzó con más de 6 minutos de cortes. Una versión sin cortes se aprobó finalmente en 2011. En Australia, fue prohibida y sigue restringida en varios estados. Nueva Zelanda y Noruega mantuvieron prohibiciones por años, y aún está prohibida en algunos países por su representación de violencia sexual, crueldad animal real e imágenes racistas. En Estados Unidos, nunca fue oficialmente prohibida, pero muchos cines se negaron a proyectarla y algunos estados impusieron restricciones locales. En Canadá, la respuesta varió por provincia, con varias prohibiéndola por completo. Con el tiempo, ha sido reevaluada como una crítica a la explotación occidental y al sensacionalismo mediático, pero sigue siendo un ejemplo infame de cine extremo, estudiado tanto por su historial legal como por su contenido. Salo o los 120 días de Sodoma, dirigida por Pier Paolo Pasolini y estrenada en 1975, es una de las películas más prohibidas y censuradas de todos los tiempos por sus brutales representaciones de sadismo, violencia sexual y crueldad fascista. Ambientada en la Italia ocupada por los nazis, sigue a 4 hombres ricos que secuestran adolescentes y los someten a abuso sistemático, humillación y tortura. Al estrenarse en Italia, las autoridades la incautaron de inmediato y Pasolini enfrentó cargos por obscenidad y corrupción de la moral pública. Aunque luego lo absolvieron, el contenido provocó indignación de instituciones religiosas, políticos y críticos culturales. Prohibida en Australia, donde se mantuvo vetada en la mayoría de territorios hasta principios de los 2000. En el Reino Unido, se le negó la clasificación y no estuvo disponible legalmente hasta el año 2000, cuando por fin se lanzó sin cortes con calificación 18. Irlanda se negó a proyectarla o distribuirla por décadas. En Nueva Zelanda, estuvo prohibida hasta 2001 y aún está muy restringida. Noruega, Finlandia e Islandia prohibieron o limitaron severamente su circulación. En Estados Unidos, nunca fue prohibida a nivel federal, pero agentes de aduanas incautaban copias importadas y varias ciudades bloquearon proyecciones. En Canadá, hubo regulaciones inconsistentes, algunas provincias la prohibieron por completo, otras permitieron versiones censuradas. Francia la permitió, pero hubo protestas violentas, incluidos ataques incendiarios a cines. Su reputación se ensombreció más cuando Pasolini fue asesinado poco antes del estreno, llevando a algunos a vincular su muerte con el comentario político y social de la película. También fue retirada de programación televisiva y puesta en lista negra por muchas videotiendas. Aunque luego algunos académicos la vieron como una crítica al autoritarismo y al poder descontrolado, la película sigue siendo un punto de conflicto en debate sobre límites artísticos, censura y ética del contenido extremo en el cine. Persepolis, dirigida por Morgan Satrapi y Vincent Carronade y estrenada en 2007, es una película animada basada en la novela gráfica autobiográfica de Satrapi sobre crecer durante y después de la Revolución iraní. Aclamada por la crítica y nominada al Oscar a Mejor Película Animada, fue prohibida o restringida en varios países por sus temas políticos y religiosos. En Irán, nunca se estrenó oficialmente y fue condenada de inmediato por las autoridades, que la acusaron de dar una imagen negativa de la revolución islámica y distorsionar la historia iraní. En el Líbano, inicialmente la prohibió la Oficina General de Seguridad por presión de Hezbollah y grupos religiosos que objetaron su retrato de Dios y postura crítica hacia el gobierno clerical iraní. Tras protestas públicas, se revocó la prohibición y se permitió su proyección con restricción de edad. Túnez también la prohibió temporalmente en 2017 tras emitirse en televisión durante el Ramadán, provocando indignación entre grupos conservadores que la consideraron ofensiva al Islam, especialmente por su representación abstracta de Dios. La emisión llevó a acciones legales contra la cadena. En otros países como Egipto y Jordania, tuvo estrenos retrasados o censura silenciosa por su sensibilidad política. A pesar de las prohibiciones,
Persepolis recibió amplio reconocimiento por su narrativa audaz y su animación minimalista en blanco y negro. Francia, donde vive Satrapi, la acogió y ganó el premio del jurado en Cannes. La censura que enfrentó destacó la tensión entre libertad de expresión y autoridad religiosa o política en varias partes del mundo. Aunque nunca prohibida en Occidente, siguió enfrentando retos en regiones con leyes estrictas de blasfemia y censura, convirtiéndola en uno de los ejemplos modernos más notables de cine animado políticamente controvertido. El Código da Vinci, dirigida por Ron Howard y estrenada en 2006, enfrentó controversia internacional y múltiples previsiones por su narrativa ficticia que sugiere que Jesús estuvo casado con María Magdalena y que la Iglesia Católica ocultó esta verdad. Basada en las superventas de Dan Brown, fue inmediatamente condenada por el Vaticano y grupos cristianos por promover lo que consideraban ideas heréticas y distorsionar la historia religiosa. En el Líbano, se prohibió por completo tras presión de autoridades cristianas que alegaron ofensa a sus creencias. La Oficina General de Seguridad libanesa la retiró poco antes de su estreno planeado, y la prohibición sigue vigente. En Egipto, se proyectó brevemente antes de ser retirada tras quejas de grupos cristianos. La Iglesia copta pidió una prohibición permanente, llamándola blasfema y dañina para la unidad religiosa. Jordania también la prohibió por ofender sentimientos religiosos. En India, hubo protestas en varias ciudades y, aunque finalmente se estrenó, llevaba un descargo de responsabilidad y prohibiciones a nivel estatal en Goa y partes del noreste. En Pakistán y Sri Lanka, grupos cristianos pidieron censura. Sri Lanka la prohibió tras la oposición de obispos locales. Filipinas permitió su estreno, pero con calificación R18 y descargos de responsabilidad prominentes al inicio de las proyecciones. China la permitió, pero la retiró de cines a las 2 semanas sin explicación. A pesar de sus altas recaudaciones, el Vaticano la denunció repetidamente y pidió boicot. Comercialmente, fue un éxito, recaudando más de $750 millones mundialmente. La polémica intensificó debates académicos y teológicos, y varios estudiosos religiosos desafiaron sus afirmaciones. En países como Rusia y Grecia, líderes eclesiásticos pidieron evitar la película, pero sin prohibiciones oficiales. Su recepción global reflejó divisiones profundas sobre sensibilidad religiosa, libre expresión y la influencia de los medios en la percepción pública de la historia sagrada. Ten Flamingos, dirigida por John Waters y estrenada en 1972, se convirtió en una de las películas underground más notorias jamás hechas. Prohibida en múltiples países por contenido extremo, incluyendo escenas de incesto, bestialismo, canibalismo y coprofagia. Comercializada como un ejercicio de mal gusto deliberado, sigue una competencia por el título de persona más sucia viva, y Waters intencionalmente empujó todos los límites de la censura y la decencia. Al estrenarse, generó indignación de censores, críticos y grupos religiosos. En Australia, fue prohibida por completo y permaneció vetada en varios estados por décadas. La Junta Británica de Clasificación de Películas se negó a clasificarla para video doméstico y solo la aprobó con fuertes cortes en los 80, lanzándola sin cortes en 2008. En Canadá, hubo prohibiciones por provincia. Nueva Escocia y Ontario se negaron a proyectarla o distribuirla por años. Suiza y Noruega rechazaron su distribución por completo. Nueva Zelanda la prohibió por perversión sexual y siguió restringida mucho después de ganar estatus de culto. En Estados Unidos, evitó una prohibición federal, pero hubo represiones locales, incluyendo redadas policiales en proyecciones de medianoche en ciudades conservadoras. Aún así, desarrolló un gran seguimiento de culto y ayudó a definir el fenómeno del cine de medianoche de los 70. Su notoriedad se consolidó con el uso de actos reales no simulados, especialmente la infame escena final, que atrajo condena y elogio por igual. Ten Flamingos fue rechazada por la crítica convencional, pero defendida por cineastas subversivos y círculos de arte alternativo. Muchos la vieron como un ataque a la moral tradicional y una celebración de la libertad radical. Waters la defendió como sátira de la cultura estadounidense, el consumismo y la hipocresía, pero siguió siendo controvertida solo por su valor de impacto. Hasta hoy, está prohibida o muy restringida en varios países y rara vez se proyecta sin advertencia o restricción de edad. Su legado se basa en empujar los límites absolutos de la censura cinematográfica y establecer a John Waters como pionero del cine transgresor, siendo una de las películas más persistentemente prohibidas de la historia moderna. Secreto en la montaña, dirigida por On Lee y estrenada en 2005, enfrentó prohibiciones, censura y restricciones en varios países por su representación de una relación romántica entre dos hombres,
Considerada controvertida en regiones con fuerte sentimiento anti-LGBTQ+, aclamada por la crítica y ganadora de 3 Oscars, incluido Mejor Director, fue prohibida por completo en países como China, donde autoridades citaron preocupaciones morales y negaron su estreno teatral pese a ser una coproducción con compañías canadiense y estadounidense. En Medio Oriente, fue prohibida en países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Irán, donde la homosexualidad es un delito y el contenido mediático está estrictamente censurado. Malasia e Indonesia también la prohibieron, llamándola inapropiada por estándares culturales y religiosos. En el Caribe, fue retirada de una cadena de cines en las Islas Caimán, donde la homosexualidad aún era penalizada en esa época. En Estados Unidos, aunque nunca prohibida, algunas cadenas en áreas conservadoras se negaron a distribuirla y hubo reportes de boicots locales o presión política a cines pequeños. En Italia, una cadena regional censuró sus escenas íntimas al emitirla por televisión, generando críticas de grupos de derechos LGBTQ+ y debates sobre discriminación mediática. En Rusia, aunque no prohibida oficialmente, nunca se distribuyó ampliamente, y su contenido luego caería bajo las leyes de propaganda anti-LGBTQ+ aprobadas después. Singapur la permitió con calificación R21, pero advirtiendo fuertemente sobre su contenido. A pesar de estos desafíos, la película abrió camino globalmente, no solo por su narrativa, sino por la intensa reacción negativa que recibió. Su recepción internacional mostró la aceptación desigual de temas LGBTQ+ en el cine, y las prohibiciones revelaron cómo los marcos culturales, religiosos y legales moldean el acceso a los medios. Con el tiempo, se ha reconocido su impacto en la representación queer en el cine convencional, aunque su estatus restringido o prohibido en varios países sigue igual. Si disfrutaste del video, voy a publicar mucho más por aquí. Te agradecería mucho si te suscribes. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.